Muy bien, mis queridos hermanos, pues que Dios les bendiga y les guarde. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Damos alabanza y gloria a nuestro Padre Celestial. Pues hoy, 1 de agosto del año 2021, es una bendición el poder continuar con esta serie de sermones, hermanos, el cual titulamos La Escalera de los Milagros, ¿verdad? Y hemos venido hablando acerca de las grandes obras que el Señor hizo, estos grandes milagros, que como hemos venido diciendo, ¿verdad? El apóstol Juan tiene como fin demostrar que Jesús es Dios, tiene como fin demostrar el señorío de nuestro Señor Jesucristo sobre la naturaleza, sobre la enfermedad, sobre la escasez, sobre todas estas cosas. Y hoy, queridos hermanos y hermanas y amigos, hoy estaremos meditando en la sexta señal o el sexto milagro que el apóstol Juan nos narra, nos relata allá en el capítulo número 9, si son tan amables. Juan capítulo 9, versículo del 1 al 12. ¿Sí? ¿Lo tienen? Juan capítulo 9, versículos del 1 al 12. Y bueno, se titula como tal: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y es de vital importancia resaltar, queridos hermanos y hermanas, el asunto de que este es el único milagro que se menciona en los evangelios de alguien que tiene una enfermedad de nacimiento y que fue sanado. A ningún otro personaje se le menciona como tal que haya tenido una situación de enfermedad o dolor de nacimiento. Y este hombre, ¿verdad? Este hombre nos dice la palabra de Dios que era ciego de nacimiento. Y bueno, vamos a dar lectura pues como tal a esta palabra. Juan capítulo 9, versículos del 1 al 12. Y quiero pedirles, hermanos, que tengan ahí, si son tan amables, en sus casas una libreta donde puedan tomar nota de lo siguiente, porque hermanos, está muy interesante esta porción de la escritura. ¿Lo tienen? Juan capítulo 9, versículo del 1 al 12. Cita así la palabra de Dios. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue pues y se levantó, se lavó y regresó viendo. Versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Palabra de Dios, queridos hermanos y amigos. Y miren, aquí sobresalen algunos datos interesantes. Para empezar, los apóstoles ponen, ¿verdad?, una encrucijada a nuestro Señor Jesucristo y le preguntan, ¿verdad? Dice que Jesús vio pasar a un hombre ciego de nacimiento. Jesús, es interesante aquí porque el ciego no puede ver a Jesús, pero Jesús sí le ve a él. El ciego no puede ver a Jesús, pero Jesús sí le puede ver a él. Inmediatamente los apóstoles le preguntan, ¿verdad?, los discípulos: maestro, dinos, ¿quién pecó, este o sus padres, escuchen, para que haya nacido ciego? Aquí, hermanos, vemos el asunto de la enfermedad y en el contexto judío de aquellos tiempos que se tenía respecto al tema de la enfermedad. Ellos pensaban que la enfermedad, recuerden que era una evidencia de que Dios estaba molesto contigo, que Dios estaba airado contigo. Y ellos tenían la idea de que si tú estabas enfermo era por tus propios pecados o por algún pecado que hayas heredado de tus padres. Bendito sea Dios a que no es así en nuestros tiempos, ¿verdad? Si no estuviéramos todos moribundos. Hermanos, miren, él le pregunta, ¿verdad?, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Escuchen lo que dicen:
Es interesante porque ellos dicen, o pecaron sus padres o pecó él. O pecó él para que haya nacido ciego. ¿Cómo pudo haber pecado este hombre si nació ciego? Y aquí entra en cuestión, hermanos y amigos, el tema, ¿verdad? Dos cosas interesantes. Los judíos de aquel tiempo, hermanos y amigos, ellos consideraban lo que nosotros, lo que hoy en día se conoce, ¿verdad? Como la posibilidad. Ellos tenían, los judíos, la extraña idea acerca del pecado prenatal. ¿Cómo es esto? Bien, ellos pensaban que una persona podía pecar aún estando en el vientre de la madre. Esto es algo que nosotros quizás nunca hemos tomado en cuenta, nunca hemos considerado, pero era un pensamiento, una idea que se movía entre los judíos de aquellos tiempos de la época de Jesús acerca de el pecado prenatal. Ellos decían, bueno, una persona puede pecar desde el vientre de la madre. ¿Qué idea tan errónea, ¿verdad? Por eso preguntan los discípulos y le dicen a Jesús, ¿quién pecó? ¿Pecó sus padres o pecó él? Pero ¿cómo va a pecar alguien que es ciego? ¿Cómo puede pecar alguien que desde que nació ciego? O sea, ¿de dónde nació su enfermedad? Ellos dijeron, tal vez cometió pecado dentro del vientre de la madre. Qué idea tan errónea, ¿verdad? Pues era un pensamiento que se movía entre los judíos de aquel tiempo. Pero también, hermanos, ellos hablaban, ¿verdad? En los tiempos de Jesús, los judíos ellos creían en lo que se conoce como la preexistencia del alma. Sí, realmente esta idea la habían tomado de los griegos, entre otros Platón. Ellos hablaban acerca de la preexistencia del alma, algo así como una especie de reencarnación, de que verdad venía así en cadena. Y por eso ellos dicen, bueno, si el papá pecó, es porque su papá pecaron. Y si sus papás pecaron nosotros. Una especie de cadena, ¿verdad? En la cual ellos decían, todos, es una cadena de pecados, es una cadena que tiene que ser rota, ¿verdad? Ellos hablaban de la preexistencia del alma. Así que dos pensamientos se mueven aquí en esta pregunta que hacen los apóstoles, que hacen los discípulos. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido? O sea, hay dos pensamientos que están en esta pregunta. ¿Cuál? El pecado prenatal y la preexistencia del alma. Por eso, y noten, hermanos, que Jesús responde a esta pregunta sin responder la pregunta. Jesús responde a esta pregunta, a este cuestionamiento que le hacen, pero sin meterse en camisas de 11 varas. Y Jesús responde, no es que pecó ni sus padres, escuchen, hermanos, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Este hombre no sabía por qué había nacido ciego, pero Jesús sí lo sabía. Este hombre no sabía por qué había estado pasando toda su vida sin luz, ¿verdad? Pero había propósito en su enfermedad. Y esto es de notar hoy en día en nosotros, hermanos y amigos, porque a veces nosotros no sabemos hasta qué punto nuestra enfermedad, ¿verdad?, puede servir para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Hemos escuchado testimonios de personas que han sido sanas de un cáncer poderoso. Hemos escuchado testimonios de personas que de pronto tenían algún malestar que les estaba quejando por muchos años y la gloria de Dios se manifiesta en ellos cuando son sanados, cuando son restaurados, hermanos. Pues este hombre que nunca había visto la luz del día, le estaba resplandeciendo a través de la persona de Jesucristo la luz de Dios en su vida. Y miren, dice que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Durante todo el tiempo, quizás este hombre que haya pasado en la mayor parte de su vida mendigando, ¿verdad? Este hombre, dice que el versículo número 8 nos dice que este hombre se sentaba y mendigaba. Este hombre estaba recibiendo su mejor limosna, su mejor ofrenda, la mejor dádiva de toda su vida. Él estaba acostumbrado a recibir migajas del mundo, migajas de la gente, pero ahora le estaba llegando el obsequio de Dios, el regalo de Dios en la persona de Jesucristo y dándole la sanidad a su vista. Ojo, hermanos, ojo con lo que sigue, ojo con lo que sigue. Jesús pone en claro y dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz del mundo soy.
En el Evangelio de Juan encontraremos una y otra vez en su Evangelio y en sus cartas estas dos grandes elementos que se oponen, ¿verdad? La luz y las tinieblas. Y Jesús dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Toda persona que acepta a Jesús como Señor y Salvador se constituye en luminares del mundo, hermanos. Así que tú no eres cualquier persona. Tú que ya has entregado tu corazón y tu mente a Jesucristo, tú que ya has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, tú eres luminaria de Cristo en este mundo. Amén, hermanos, amén, amigos. Miren, dicho esto, fíjese lo que dice este versículo número 6, que es muy interesante. Dice versículo 6, dicho esto, Jesús escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y bajo este pasaje, bajo este versículo, hermanos, ha habido muchas interpretaciones, ha habido muchos comentarios, ha habido muchas sugerencias, entre ellas una que hace el escritor William MacDonald. Él nos comenta en su comentario, ¿verdad? Él nos comenta que, bueno, que algunos han sugerido que este hombre no tenía globos oculares. Que este hombre no tenía ni siquiera globos oculares y por tanto, como no veía, hermanos, nunca se le formaron, nunca se le diseñaron sus globos oculares y por lo tanto, simple y sencillamente el Señor los creó para dárselos. Por eso es que Jesús usa, ¿verdad? Usa estos elementos de la tierra, hermanos. Y dice el versículo 6, y dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y lo untó con el lodo los ojos del ciego. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que se sugiere? Bueno, nos dice el comentarista que no tenía este hombre sus globos oculares y que el Señor Jesucristo los creó, los diseñó, hermanos. ¿Se imaginan este milagro? ¿Pueden ustedes notar la profundidad de este milagro? Globos oculares nuevecitos. No nos dice la edad que tenía este hombre, ¿verdad? Pero yo tengo 48 años y ya tengo que usar lentes. Ya uso lentecitos. ¿Se imaginan? Este hombre nunca había visto y ahora tiene globos oculares nuevecitos con una vista 20/20. No, hombre, hermanos, este hombre que siempre ha vivido en oscuridad ahora puede entrar a una nueva dimensión de vida, hermanos. Interesante esto. Miren cómo este hombre inmediatamente en cuanto recibe un milagro que no pidió. Noten esto, hermanos. Él no está pidiendo un milagro, pero Jesús lo usa para que la gloria de Dios se manifieste en él. Y Jesús va a este hombre y le da ese milagro, esa sanidad, esa obra en él. Y le da una orden Jesús. En el versículo 7, Jesús le dice, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Este hombre no había visto a Jesús y tuvo que obedecer sin ver. ¿Cuántas veces a nosotros nos cuesta trabajo obedecer sin ver, hermanos? ¿Cuántas veces el Señor nuestro Dios nos ha pedido tantas cosas que hagamos para su obra, para el extendimiento de su obra, de su reino en este mundo y desobedecemos? Queremos verlo, ¿verdad? Este hombre, hermanos, nos da una lección a nosotros hoy en día, porque él, sin mirar, sin notar quién era Jesús, sin darse cuenta, él va y obedece. Él recibe, él permite que sus ojos fueran, que la parte de su rostro donde van los ojos, ¿verdad? Donde van esos globos oculares, sea tocada por un extraño. Para él Jesús era un extraño. A menos que alguien haya dicho, mira, es Jesucristo, él es el Hijo de Dios, él te va a sanar. Pero no nos lo relata Juan. Lo que sí se sabe de él es que los discípulos sí lo conocían a él. Pero ellos esperaban de Jesús una respuesta quizás teológica, una respuesta quizás doctrinal, pero Jesús le utiliza esa ocasión para que el nombre de Dios fuera glorificado en ese hombre, y Jesús hace este movimiento, ¿verdad? De escupir en tierra, e hizo lodo con su saliva, y hermanos, y lo untan en su rostro, y le da otra orden, le dice, ve a lavarte. Y este hombre, hermanos, dice versículo 7, fue entonces
en una acción de total obediencia, este hombre va, se entiende, ¿verdad? Que instintivamente él conocía el camino. Nadie lo acompañó a decir de Juan. Este hombre, hermanos, se fue solito. Este hombre se movió solo. Instintivamente sabía dónde se encontraba el estanque, ¿verdad? O hay personas invidentes que se conducen muy bien. Hay personas invidentes que se conducen perfectamente bien y saben dónde se encuentran las cosas. Pues este hombre, hermanos, este hombre obedece la voz de Jesús y entonces y se lavó. Ahora noten, ¿qué va pensando este hombre? No nos dice la distancia hacia dónde, de donde estaban hacia donde él tenía que ir. No sé, eran 5 o 10 metros, no lo sabemos, 20 metros quizás. Pero ¿qué va pasando por la mente de este hombre mientras va a lavarse? ¿Qué va pasando por su mente? ¿Será cierto esto que me está pasando? ¿Qué le pasó? ¿Qué le ocurre a ese hombre? ¿Por qué tocó mi cara? ¿Por qué tocó la parte donde deberían ir mis ojos? Hermanos, si aceptamos como tal la obra de Dios en este milagro, se dan cuenta las cosas, la cantidad de venas que se mueven en la parte de atrás de los ojos. Yo no soy oftalmólogo, pero quiero creer que es una cantidad tremenda de venas y cuanta cosa que se mueven en el globo ocular, hermanos. Lo que se está en ese trayecto se van formando, hermanos. En esos metros, en esa distancia, Dios está obrando un milagro. Yo no sé la conexión que tengan los ojos con el cerebro, pero este milagro, hermanos, sorprende a muchos. Ha sorprendido mi razonamiento, porque me da a entender que en ese trayecto se fueron formando esos globos oculares en el rostro de este hombre. Y dice, y se lavó y regresó. ¿Cómo regresó, hermanos? Versículo 7. Y regresó viendo los colores, la luz, los rostros de las personas, los amigos, aquella gente que lo conocía, su mamá, su papá, ¿verdad? Las personas que habían estado a su alrededor, las personas que le dieron cuando mendigaba y los que no le dieron, ¿verdad? Ahora este hombre podía ver. ¿Se dan cuenta de lo que pudo haber pasado? ¿Se pueden imaginar el rostro de este hombre, hermanos? ¿Se pueden ustedes imaginar siquiera la cara de este hombre? No sé, al estarse lavando ahí en el estanque, me imagino yo, ¿verdad? Pudo haberse visto su rostro. No sé si le gustó, le agradó lo que vio o no, ¿verdad? Si era guapo o no. Pero el asunto aquí es que este hombre regresó viendo. Y miren la actitud de los vecinos, versículo número 8, la actitud de los vecinos. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este que se sentaba y mendigaba? Algo cambió en el rostro de este hombre, hermanos. Nadie a quien el Señor Jesús toca puede seguir siendo igual. Hermano, a la persona que conoce de Cristo, al cristiano, al creyente, tiene una faz diferente a las personas del mundo. ¿Sabía usted eso? Note la persona de una persona, note el rostro de una persona conversa al rostro de una persona inconversa. Va usted a notar cosas en las miradas, cosas, facciones en el rostro. Y la gente te dice, tú no practicas esta religión, tú eres otra cosa, ¿verdad? Tú tienes algo especial en tu mirada, tienes algo especial en tu rostro. ¡Claro que sí! La gloria, la misericordia de Dios se reflejan en todas aquellas personas a las que Jesucristo ha tocado, hermanos, a las que el Espíritu Santo está trabajando en ellas. Pues aquellos hombres se decían unos a otros, ¿no es este que se sentaba y mendigaba? Y otros decían, es él. Otros decían, no, como que se parece. Y miren el testimonio de este hombre, hermanos. Él dice, yo soy el mismo, yo soy el que pedía, yo soy el que estaba ahí. Y empieza a hablar, ¿verdad? Y entonces le preguntan, le empiezan a cuestionar, ¿verdad? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Qué pasó contigo? Yo no sé si tenía la parte de los orificios donde van los ojos cerrado. Yo no sé, ¿verdad? Pero quiero imaginarme que sí estaba cerradito, ¿verdad? Esa partecita de ahí. Y ahora,
ojos nuevos. Ojos nuevos. ¿Se dan cuenta, hermanos, de la dimensión de esta señal, de este milagro que Jesús está obrando en la vida de este hombre? ¿Se dan cuenta, hermanos, del poder que Juan nos está revelando en la persona de Jesús aquí? Dice el versículo, continúa diciendo versículo 11, ¿verdad? Que él dice, respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé. Da su testimonio, hermanos. Este hombre, en cuanto le cuestionan qué es lo que pasó en tu vida, este hombre empieza a dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en su vida. Y hermanos, esto es evangelizar. Esto es testificar acerca de lo que Dios ha hecho en tu vida. Muchas veces nosotros nos encontramos en dificultades para poder predicar del evangelio. Y decimos, bueno, es que yo no soy teólogo, yo no he ido al seminario, yo no he tomado cursos de Tazen, yo no he tomado ningún curso de formación espiritual como tal. No, hermanos, no se necesita eso. Ve y cuéntales lo que Jesús ha hecho en tu vida. Ve y cuéntales la transformación que Dios ha hecho en tu vida. Ves y testifícales la clase de persona que es Jesús en tu vida. Y eso es lo que este hombre está haciendo. Miren, dice, lo que simple y sencillamente yo hacía es, me dijo, sé que se llama Jesús, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve así lo es. Yo lo hice. Yo mostré obediencia. Y miren lo que pasó conmigo. Recibí la vista. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pablo menciona en una de sus cartas que le fueron quitadas, en el libro de los Hechos se menciona, ¿verdad? Que le fueron quitadas como unas escamas en sus ojos. Hermanos, lo podemos decir, ¿verdad? Las personas que no conocen a Jesucristo, dice la palabra de Dios que sus ojos han sido vendados, han sido tapados, ¿verdad? Cubiertos para que no les resplandezca la luz del evangelio, la luz de Cristo. Pero este hombre que toda su vida había sido ciego natural, ¿verdad? Por nacimiento, ahora era un hombre con vista espiritual, vista física y vista espiritual, porque ahora podía ver, ahora podía acercarse y agradecerle a aquel que le dio la luz y le puso luz en su vista, le cambió su estilo de vida y ahora podía mirar con sus propios ojos a aquel quien había hecho la obra de sanidad en su vida. Hermanos, y recibí la vista. ¿Tú puedes decir esto hoy? ¿Tú puedes decir, desde el momento en que acepté a Jesucristo, recibí un estilo de vida nueva? ¿Tú puedes decir con toda seguridad hoy en día, desde que acepté a Jesucristo, una luz diferente hay en mi vida? ¿Pude ver las cosas de un mejor ángulo? ¿Tú puedes hoy en día decir con toda seguridad, desde que conocí a Jesucristo, no sé las cosas que Él utilizó, las formas, las maneras, pero desde que lo conocí, ¿veo las cosas de una manera diferente? ¿O las sigues diciendo, o las sigues viendo igual? Cuidado, hermano, cuidado, hermana. Dice versículo número 12. Entonces le dijeron, ¿dónde está Él? Él dijo, no lo sé. No lo sé. Este hombre, amados hermanos, había experimentado el poder de Dios, la obra de Dios en su vida, y no lo había conocido quizás físicamente aún. Había escuchado el nombre de Jesús y no lo conocía, ¿verdad? Dice, nos continúa diciendo la palabra de Dios más adelante, ¿verdad? Hablando acerca de él, ¿verdad? Dice el versículo 25, él respondió y dijo, sí, porque le empiezan a cuestionar acerca de Jesús, los fariseos, ¿verdad? Empiezan a preguntarle acerca de quién había sido el que le había sanado. Y miren lo que porque el versículo 25, entonces él respondió y dijo, si es pecador, porque le estaban diciendo acerca de Jesús. Dijo, pues no lo sé, si es una cosa u otra, no lo sé, pero una cosa sé, dice él, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Amados hermanos, qué hermoso testimonio de este hombre y qué hermoso milagro, qué hermosa señal que Juan nos narra en su evangelio para que nosotros hoy en día podamos hacer dos cosas. Uno,
confiar en el poder y la gracia y la misericordia de Jesús para que nuestra fe vaya creciendo. Y otra cosa más, hermanos, para que reconozcamos en Jesús la plena deidad. En Él habita la deidad, la plena deidad de Dios, hermanos, en Jesús. Así que damos gracias a Dios por su palabra. Damos gracias a Dios, hermanos, por la bendición que nos da de tener este milagro a nuestro lado, de tener este milagro relatado por este evangelista, ¿verdad? Por Juan, por el apóstol Juan, porque podemos aprender, podemos nosotros atesorar la clase de Dios en el cual hemos creído y confiado, y que su nombre sea glorificado en nosotros, hermanos. Con su bendición, dentro de 8 días estaremos meditando, amados hermanos, en el último milagro de Jesús, en el séptimo peldaño de Jesús, en cuanto al tema de los milagros que nos relata precisamente Juan, hermanos. Y yo quiero invitarlos para que no se lo pierdan. Con la bendición de Dios hablaremos sobre la resurrección de Lázaro, la séptima señal, para cerrar la idea ya de esta escalera de los milagros que hemos venido analizando a la luz del Evangelio según San Juan. Que Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos, que la gracia de nuestro Dios continúe obrando en sus vidas, en sus mentes, en sus corazones, y que Dios les guarde en esta noche. Un abrazo a todos, bendiciones y saludos. Hasta la próxima, mis queridos hermanos. Bendiciones.
venceré aquí. Oh, si quiero verte en Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. En aquella isla yo he de cantar, y a pasar todo pesar. En las olas de turbión Cristo guardará, mi barquilla guiará hasta el puerto allá. Yo tranquilo puedo estar, mi piloto es Él. En mi fe tengo fe, sé que venceré. Oh, si quiero verle al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. En aquella día yo he de cantar, y a pasar todo mi pesar. En servir al Salvador con los valles voy, donde muchas sombras hay, más seguro estoy. Muchos triunfos obtendré, nunca faltará. En Jesús, en la luz, Él me sostendrá. Oh, si quiero verle al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. En aquella día yo he de cantar, y a pasar todo mi pesar. Nada me ha de mover, nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los hijos, firme estaré. Cristo guarda siempre, puedo confiar, no me deja nunca, puedo confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Fuerte Jesucristo, puedo confiar, todo me ha provisto, puedo confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. En la noche oscura puedo confiar, mi alma está segura, puedo confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Muchos abandonan, pueden confiar, muchos me engañan, pueden confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Alabarle son mi luna